Señor nos ha puesto y que para nosotros es una honra tremendamente grande poder estar aquí cada domingo. ¿Sabe? Un domingo a la noche, en el año 1970, entre marzo y abril de ese año, yo conocí a Jesucristo. Tenía 8 años, iba a cumplir 8 años en ese momento. Y sabe, para mí fue el momento más hermoso, aquel domingo a la noche, en un lugar de por acá cerca. Ahí había una congregación, mi padre estaba predicando aquella noche y por primera vez sentí que Dios llamaba a la puerta de mi corazón. Y allí entregué mi corazón a Jesucristo. Y desde ese día, todos los domingos a la noche siempre he estado en alguna congregación. Amén. ¿Saben? Antes de conocer a Jesús yo venía, como les conté, zapateando, arrastrando los pies, me enojaba. ¿Quién me manda a mí a nacer en el hogar de estos cristianos? Y que todos los domingos tienen que ir y mis amigos están en el Cadillar, mi otro amigo está en otro lado y yo tengo que ir a la iglesia. Y siempre renegaba. Pero aquel domingo de 1970, cuando entregué mi corazón a Jesús, comencé a ver las cosas diferentes. Para mí ya nunca más fue lo mismo. Los domingos para mí es un día muy especial. Es el día de mi Señor, es el día donde vengo a estar con Él de una manera mucho más profunda que todos los otros días, porque es el día con el que me encuentro con otras personas que han tenido la misma experiencia que yo de haber conocido a Jesucristo. ¿Saben? Los hechos más sobresalientes que dan sentido a todo el cristianismo ocurrieron justamente aquel domingo a la noche cuando Jesús resucitó. Si bien aquel primer día de la semana, domingo, algunas mujeres y discípulos habían encontrado, ¿se acuerdan?, el sepulcro de Jesús vacío. Muchos de ellos habían escuchado y no podían creer que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Las mujeres que habían encontrado a los ángeles en aquel lugar no podían creer lo que habían visto. No sabían si todo esto era parte de una visión o si realmente era una realidad que Jesucristo había resucitado y que estaba caminando entre ellos. Por eso me gustaría que justamente un domingo a la noche como en el que estamos hoy reunidos, podamos leer una lectura en San Lucas 24, 36 al 49. Lucas 24, 36 al 49. De algo que sucedió justamente cuando un domingo a la noche. No se me lo dé simple. ¿Cuándo sucedió? Un domingo a la noche, como hoy. Habían 2 discípulos que volvían a una aldea cercana que se llamaba Emaús. Y ellos iban contando de estas cosas, conversando, y alguien se le puso al lado. Y le dijo, ¿ustedes van para allá? Sí, bueno, vamos juntos. Y empezaron a conversar. Y cuando ellos conversaban, él les dice, ¿de qué están hablando? Y le dice, pero vos sos el único que no sabe lo que ha pasado aquí, de un varón poderoso, Jesús, que fue crucificado hace 3 días, y hoy las mujeres fueron a su sepulcro y estaba vacío. Ha resucitado, han visto un ángel de Dios que descendió del cielo. Y entonces allí, ese que se acercó era Jesús mismo, les empezó a hablar. Y ellos dicen que después, cuando se dieron cuenta que era Jesús, dice que sentían que ardía su corazón cuando Jesús les hablaba. Cuando llegaron a la casa, Jesús se hizo como que iba más lejos y ellos le dijeron, no, vení que ya es tarde, ya estaba oscureciendo. Entonces lo hicieron pasar a Jesús a la mesa con ellos. Y cuando él partió el pan, al parecer ellos le vieron las manos. ¿Y qué vieron en las manos de Jesús? Las heridas de los clavos. Y se dieron cuenta que era el Señor. Y cuando se dieron cuenta que era el Señor, desapareció. Y entonces inmediatamente se volvieron corriendo. Ya de noche. La gente no andaba de noche. Pero ellos se volvieron corriendo de noche a donde estaban los otros discípulos y allí empezaron a conversar con ellos. Y ahí continúa la lectura que les voy a leer de San
San Lucas 24, 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Ustedes se imaginan esta situación? Jesús se puso en medio de ellos. Claro, para nosotros, que ya lo hemos escuchado muchas veces, no dimensionamos lo que esto significa. Pero para que usted tenga una idea, piense en algún familiar que ya no está, que se fue con el Señor. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ahora imagínese que por esa puerta usted lo ve entrar. Dígame, yo no sé si yo lo voy a entrar a mi viejo por ahí, que es en el que pensé, y a mis abuelos y a mi hermano Samuel, y no sé, yo me pego un susto, pero tremendo, no sabía qué hacer, me está entendiendo. Y entonces eso le pasó a los discípulos. Imagínense, ellos lo habían sepultado a Jesús, habían participado de verle entregar su vida. Aún quizás quedaba en ellos el recuerdo de las palabras de Jesús cuando Él dijo: consumado es. Y expiró. Y allí murió Jesús. Aún tal vez estaba en el recuerdo de ellos el haberle visto retirar aquel cuerpo ya inerte de una cruz y envolverlo en una sábana y llevarlo entre llantos de tantas personas que lloraban por él y dejarlo en una tumba. ¿Me está entendiendo? Para ellos era algo muy presente, aquello que había pasado en aquel lugar. Yo no sé si a usted le ha pasado de haber perdido un ser querido, pero los momentos más difíciles que se viven no es en el velatorio, es cuando uno vuelve a la casa, ¿o no? Cuando de pronto pasan los días y uno ve la ropa de esa persona y uno ve el lugar donde esa persona siempre estaba y uno empieza a recordar a esa persona y a decirse a uno mismo: ya no está. Pero aquí pasó algo tremendo. Apareció Jesús, pero no dice que entró por la puerta, apareció en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Cómo sabe el Señor, no? Que les hacía falta paz, porque habían perdido toda la esperanza. Ya se les había terminado toda la posibilidad de los sueños que ellos habrían tenido cuando estaban con Jesús. Y entonces miren lo que pasa. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mire, no dicen ni siquiera que hablaron, estaban espantados y atemorizados, estaban con miedo. Y Jesús se dio cuenta de lo que les estaba pasando. Y entonces les dijo, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Miren, siempre mi papá tenía, y pienso que eso es lo primero que habrá hecho cuando lo vio al Señor, el deseo de besar las manos de Jesús, de besar sus pies horadados con los clavos de la cruz. Allí en el cielo todos tendremos cuerpos nuevos, preciosos cuerpos. Sin embargo, Jesús tendrá un cuerpo con las heridas de una cruz. Nosotros no tendremos heridas, porque en ese cuerpo de Jesús fueron llevadas nuestras heridas y nuestros dolores. ¿Me está entendiendo? Así que cuando Jesús se aparece a sus discípulos y los discípulos ven sus manos y sus pies, yo me imagino que Juan, aquel discípulo que siempre lo abrazaba a Jesús, habrá tomado sus manos y habrá llorado Juan, le habrá dicho: gracias Señor, ahora entiendo que tenías que morir por nosotros. Y otros quizás se habrán postrado a sus pies para besar sus pies y darle gracias. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces
y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: escuche bien, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es difícil tomar conciencia de la grandeza y de lo increíble que es para el ser humano la resurrección. Para nosotros, las personas, es mucho más creíble la muerte que la resurrección, porque sencillamente es algo que no vemos. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido parte de una resurrección. Y aquí la Biblia nos habla de alguien que resucitó después del tercer día y sin que medie ninguna oración de nadie. Como él lo diría, como Jesús lo diría: yo tengo poder para dar la vida y para volverla a tomar. Muchas personas se quedaron con lo que es más creíble, con la muerte, con la crucifixión del Señor, y lo representan a Cristo así crucificado, porque es más creíble. E históricamente tenemos muchas evidencias de que realmente Jesucristo nació en Belén, vivió en Nazaret, murió en Jerusalén, murió crucificado. Tenemos mucha evidencia histórica de esto. Nos cuesta menos creer, pero de la resurrección, ¿saben? Para la ciencia es un gran problema la resurrección de Jesús. Por eso es que todos los canales de televisión que hablan sobre la ciencia y que defienden la ciencia, que de alguna manera es una de las deidades de nuestros tiempos, adorada por muchos de estos canales procuran encontrar e invierten grandes sumas de dinero tratando de encontrar el cuerpo de Jesús, para decirle al cristianismo: su Cristo está muerto. Pero por la fe en Jesús sabemos que resucitó de entre los muertos y que vive entre aquellos que creen en Él. Amén. Esta parte es el gran problema para la ciencia. Esta historia solamente puede ser creída, la historia de la resurrección de Jesús, a través de la fe. Solamente a través de la fe. La muerte por Jesús, podemos tener muchos casos y muchas evidencias históricas, pero la resurrección de entre los muertos solamente lo hizo Jesús. ¿Me está comprendiendo? De muerte sabemos mucho más que de resurrección. Sin embargo, la resurrección de Jesús es tan importante, pero tan importante para el cristianismo, que el apóstol Pablo hace una gran reflexión sobre este tema. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 15, 16 al 22. Yo les leo, escúchenlo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, refiriéndose a un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora, nos dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en este domingo de resurrección, lo que Cristo quiere decirte a tu corazón es que se puede iniciar una nueva vida. Se puede encontrar en Jesús el comienzo de cosas diferentes. No importa
desesperación, la muerte de la soledad, la muerte que te genera el estar sin una esperanza delante de Dios para emprender los días. No importa cuánto haya hecho la tiniebla en tu corazón, Jesucristo a través de su resurrección te dice, es posible comenzar una nueva vida a través de la fe en aquel que ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe? Cuando podemos poner nuestra confianza en Jesús y podemos creer que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, entonces estamos diciendo que hay una esperanza maravillosa para todos nosotros. Porque si creemos en el que resucitó, también en nosotros se va a manifestar ese poder maravilloso que nos va a traer a la vida nuevamente. También por eso es que aquellos que hemos perdido seres queridos en Jesús, sabemos que un día les veremos y vendrán juntamente con Él en las alturas y seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. ¿Saben? Cuando nosotros podemos poner nuestra confianza y creer en un Jesús resucitado, no solo crucificado, sino que se levantó de la tumba y resucitó, podemos creer que podemos vivir una vida nueva. Como dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Esta historia de la resurrección de Jesús y de su manifestación entre las personas es la historia que nos permite encontrar la esperanza de una vida diferente. Es la historia que a través de los tiempos, desde que Cristo resucitó, ha ido transformando la historia. Eran tiempos aquellos cuando Cristo resucitó, donde el imperio romano parecía tener un gran poder sobre el mundo. Tanto era su poder que a los cristianos los capturaba, los mataba y los incendiaba vivos para iluminar aquellas fiestas paganas. Sin embargo, el poder de Dios comenzó a penetrar aún en los cimientos de aquel imperio romano y poco a poco quedó todo en ruina. Es justamente el poder de la resurrección de Jesús lo que trajo esperanza en los pueblos, lo que trajo esperanza en medio de cuantas culturas que hacían sacrificios humanos, que hacían cosas que ni nos imaginamos que el hombre pudiera hacer, que trajo bendición y paz en los pueblos. Y no me refiero a la evangelización a la fuerza, ni me refiero a la evangelización política. Amén. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hablamos de que aún lo imposible es posible, de que no importa la situación en la que estés, tu fe en Jesús te puede sacar de donde estás para comenzar una nueva vida. No sé por qué en esta prédica me estoy acordando tanto de mi padre, pero recuerdo su testimonio con Jesús, que es muy parecido al testimonio de muchos hermanos aquí. Antes de conocer a Jesucristo, tenía su religión, tenía una serie de cosas metidas en su cabeza, a través de la cual él se sentía parte de una religión, pero su vida era un desastre. Los vicios lo tenían preso, pero una noche, en 1930, así fue, 50, conoció a Jesús. Y al otro día, para él fue el comienzo de una vida diferente. Dios le daba la esperanza de una nueva vida y se aferró a esa nueva vida. Y todo lo que lo detenía se fue y no volvió más. Cuando ponemos nuestra confianza en este Jesús resucitado, pero no por un momento, sino para siempre, vamos a ver obrar a ese Cristo resucitado en nuestras vidas. Miren qué bendición tan grande que tenemos todos nosotros hoy de poder estar en una reunión donde recordamos hechos que traen una bendición tan grande a la humanidad. Si Cristo no hubiera resucitado. Pero ¿saben una cosa? Cristo resucitó de entre los muertos.
En Él está puesta nuestra esperanza que va más allá de la muerte, porque si Él resucitó, nosotros también, si nos toca partir, un día resucitaremos juntamente con Él. Amén. Yo quiero invitarle en esta noche a que usted pueda entregar su corazón a Jesús. No al Jesús que por ahí usted lo tiene acá grabado en una imagen, sino al Jesús verdadero. Aquel Jesús que murió en una cruz, que estuvo en un sepulcro, pero que el sepulcro no lo pudo detener ni contener. La piedra de aquel sepulcro se abrió y Jesús salió de entre los muertos, vivo. ¿Saben? Este Jesús vivo es el que está entre nosotros, es el que te trajo hoy hasta esta reunión, el que anhela el tener un encuentro con vos, porque sabe de tus desesperanzas, sabe de tus sueños, sabe de las cosas lindas que quieres hacer y de las cosas feas que te han tocado vivir y que tal vez no las sabes digerir todavía. Este es el Jesús que hoy te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Yo no sé hace cuánto que estás en el camino de Dios, o tal vez hoy es la primera vez que vienes a un lugar así, pero quiero decirte que hay mucha gente que se dice cristiana, pero que no tuvo un encuentro con Cristo. ¿Sabes cómo se conoce una persona que ha tenido un encuentro con Cristo resucitado? Porque lleva una vida diferente. No es una persona que vive porque le han impuesto una cosa, ni porque ya es de una religión, tiene que vivir de tal manera, ni que se pone esta ropa y se pone aquella otra. No. Una persona que tiene un encuentro con Cristo resucitado vive de una manera diferente, porque tiene a Cristo en su vida, viviendo con Él cada día. Es una persona que en los momentos hermosos de la vida se acuerda de Dios y en los momentos difíciles también. Es una persona que aprendió que si Cristo resucitó, hay esperanza. Cristo puede hacer todavía milagros mayores si ponemos nuestra confianza en Él. Yo quiero invitarle a ponerse de pie en esta noche y tomar esta reflexión en este domingo por la noche, que sea un domingo diferente para usted. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle a que allí donde está, ore al Señor por aquellos que todavía no le conocen y que están en esta noche entre nosotros. Que hoy sea la noche en que puedan